Creí que era otra noche común en la carretera, hasta descubrir quién me seguía. Hay ciertas noches en las que la carretera parece extenderse más allá de lo que debería, como si cada kilómetro se multiplicara en la oscuridad, como si el asfalto se alimentara de la soledad del conductor y creciera, interminable, bajo las ruedas del tráiler. Esta era una de esas noches. Llevaba conduciendo desde el amanecer, saliendo de Monterrey con un cargamento de maquinaria industrial destinado a Chihuahua. Una ruta que había recorrido docenas de veces en mis 15 años como trailero. Una ruta que conocía como las líneas de mi propia mano, cada curva, cada pendiente, cada gasolinera desolada en medio de la nada. Pero esa noche algo era diferente. No puedo precisar exactamente qué era. Si el aire más denso que entraba por la ventanilla entreabierta, si el silencio antinatural que parecía absorber incluso el rugido del motor diésel, o si era simplemente esa sensación primitiva que todos llevamos enterrada en algún rincón del cerebro, esa alarma ancestral que se activa cuando algo no está bien, cuando el peligro acecha invisible, pero presente. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo vi por primera vez en el espejo retrovisor. Un par de faros, nada inusual en una carretera federal. Pensé inicialmente ajustando mi posición en el asiento, sintiendo el cuero gastado bajo mis pantalones de mezclilla, el volante rígido entre mis manos callosas. Los faros mantenían una distancia constante, tal vez unos 200 metros detrás de mí, siguiendo mi velocidad exacta. Otros conductores nocturnos, otros traileros como yo, atravesando el desierto de Coahuila en estas horas muertas cuando el resto del mundo duerme y nosotros nos convertimos en fantasmas que transportan la economía del país por venas de asfalto. Encendí la radio buscando compañía en las ondas, pero solo encontré estática, ese siseo blanco y vacío que a veces se siente más solitario que el silencio mismo. Intenté con otra estación y otra, girando el dial lentamente, pero nada, solo estática. Apagué la radio con un golpe seco que resonó en la cabina más fuerte de lo que pretendía. Los faros seguían allí, inmutables, constantes, como ojos que nunca parpadeaban. Aceleré ligeramente, llevando el tráiler a 90 kilómetros por hora, probando, observando. Los faros aceleraron también, manteniendo la misma distancia exacta. Curiosidad, me dije, solo curiosidad. Tal vez era alguien que no conocía bien la ruta, que se sentía más seguro siguiendo a otro vehículo en la oscuridad. Eso era razonable. Eso tenía sentido, pero había algo en la manera en que esos faros se mantenían ahí, perfectamente alineados, perfectamente distantes, que me hacía sentir observado de una forma que trascendía lo casual. Miré el reloj digital en el tablero. 2:17 AM. Las cifras verdes parpadearon brevemente, un glitch momentáneo que nunca había visto antes en ese reloj que había funcionado sin fallas durante años. 2:17. Todavía faltaban horas para el amanecer, horas de oscuridad ininterrumpida atravesando el corazón del desierto. El paisaje a ambos lados de la carretera era prácticamente invisible, tragado por la negrura absoluta que solo existe lejos de las ciudades, lejos de cualquier rastro de civilización. Ocasionalmente, mis faros iluminaban matorrales resecos, cactáceas retorcidas que proyectaban sombras grotescas y a veces, muy raramente, los ojos reflejantes de algún animal que se aventuraba demasiado cerca del asfalto. Pero esa noche, ni siquiera eso. Solo la carretera extendiéndose infinita frente a mí, las líneas amarillas del centro desfilando hipnóticas bajo la luz de mis faros. Y detrás, siempre detrás, esos 2 puntos luminosos que me seguían como satélites en órbita fija. Recordé entonces algo que mi padre me había dicho años atrás, cuando yo era apenas un adolescente, y él me enseñaba el oficio, sentado en este mismo tráiler que eventualmente me heredaría.
Me había hablado sobre la carretera nocturna con una seriedad que entonces me pareció exagerada, pero que con los años había aprendido a respetar. La carretera de noche es otra cosa, mijo, me había dicho con voz grave, sus manos enormes y venosas sosteniendo el volante con familiaridad de décadas. No es solo una cuestión de cansancio o de animales en el camino. Hay cosas que uno ve o cree ver, cosas que no tienen explicación. Y cuando algo te sigue en la oscuridad, cuando sientes que no estás solo, aunque no haya razón para sentirlo, confía en ese instinto. La carretera tiene memoria, tiene hambre, y a veces reclama lo que es suyo. En ese momento, con la invencibilidad propia de la juventud, había descartado sus palabras como supersticiones de viejo trailero, historias para asustar novatos. Pero ahora, con los faros inmutables en mi retrovisor, con el silencio sepulcral de la radio y la sensación creciente de que algo fundamental había cambiado en la textura de la noche, esas palabras resonaban en mi memoria con el peso de una profecía. Mi padre había muerto hace 5 años, un infarto súbito que lo tumbó en medio de una ruta hacia Guadalajara. Lo encontraron desviado en el acotamiento, el motor todavía en marcha, sus ojos abiertos, mirando algo que nadie más podía ver. Los médicos dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido, pero yo siempre me pregunté qué había visto en esos últimos segundos, si la carretera finalmente le había mostrado lo que llevaba toda su vida percibiendo en las periferias de su visión. Sacudí la cabeza, intentando despejar esos pensamientos mórbidos. Concentración. Necesitaba concentrarme. Todavía faltaban casi 300 kilómetros hasta Chihuahua y esta línea de pensamiento no llevaría a nada bueno. Bebí un trago largo de mi termo de café, sintiendo el líquido tibio y amargo deslizarse por mi garganta, ancorándome momentáneamente a lo físico, a lo tangible. El café tenía gusto a metal, a algo oxidado, aunque lo había preparado hacía apenas unas horas. Hice una mueca, pero bebí otro trago de todas formas. La cafeína, aunque fuera de café malo, era necesaria. Fue entonces cuando noté algo extraño en la manera en que los faros se reflejaban en mi espejo. No era solo que mantuvieran la distancia, sino que su intensidad parecía fluctuar, pulsando levemente como si respiraran. Parpadeé varias veces, frotándome los ojos con una mano mientras mantenía la otra firme en el volante. Cansancio, probablemente. Había estado despierto demasiado tiempo, y el cerebro comienza a jugar trucos después de tantas horas de vigilia. Eso era todo. Explicación racional, lógica. Pero cuando volví a mirar el espejo, la pulsación continuaba, sutil, pero innegable, un ritmo que no correspondía con ningún patrón normal de luces vehiculares. Decidí hacer una prueba. Había un tramo de la carretera, aproximadamente a 20 kilómetros de mi posición actual, donde una desviación llevaba a un viejo camino de terracería que alguna vez conectaba con pueblos mineros abandonados. Era un desvío que muy pocos conocían, casi invisible si no sabías buscarlo. Si estos faros realmente me estaban siguiendo deliberadamente, si no era simplemente coincidencia, tomarían la misma desviación. Mi corazón latía un poco más rápido ante la perspectiva de confirmar o descartar mis sospechas crecientes. Parte de mí quería equivocarse. Quería que todo fuera producto del cansancio y la sugestión. Otra parte, una parte más oscura que no quería reconocer, estaba curiosa, casi deseosa de descubrir que había algo genuinamente extraño sucediendo. Los kilómetros pasaban con lentitud tortuosa. Cada minuto se sentía expandido, elástico, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto viscoso en esta franja de realidad nocturna. Miraba constantemente entre el camino adelante y el espejo retrovisor, mi cuello comenzando a doler por la tensión de mantener esa vigilancia dual. Los faros permanecían constantes, inmutables,
dos puntos de luz que parecían haberse convertido en una característica permanente de mi universo. Comencé a jugar mentalmente con explicaciones. Tal vez era alguien que me conocía, un compañero trailero que quería hacerme una broma pesada, manteniéndose a distancia constante para ponerme nervioso. Pero eso no tenía sentido. Nadie con quien trabajara regularmente tomaría esta ruta en este horario. Y además, ¿qué tipo de broma era seguir a alguien por kilómetros en medio de la nada? Finalmente, la desviación apareció, marcada apenas por un poste reflectante desgastado que casi nadie notaría a menos que supiera buscarlo. Sin señalizar, sin reducir la velocidad notoriamente hasta el último momento, giré el volante con firmeza, sintiendo el peso del tráiler desplazarse mientras abandonaba la carretera federal y me adentraba en el camino de terracería. Mis ojos estaban clavados en el espejo retrovisor, el corazón martilleando contra mis costillas con fuerza que podía sentir en mis sienes. Los faros del vehículo detrás mantuvieron su trayectoria recta por 1 segundo, 2 segundos, 3, y una oleada de alivio comenzó a inundarme, mezclada extrañamente con decepción, con la sensación vergonzante de haber sido un tonto asustándome por nada. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de exhalar completamente ese aliento contenido, los faros viraron, bruscamente, con una precisión que no permitía dudas sobre su intencionalidad. Tomaron la misma desviación, siguiéndome hacia la terracería, sus luces ahora iluminando la polvareda que mis ruedas levantaban, creando un halo fantasmal en la oscuridad. Mi boca se secó instantáneamente, las manos comenzaron a sudarme, resbalando ligeramente sobre el cuero del volante. El camino de terracería era áspero, lleno de baches y piedras sueltas, y tuve que reducir considerablemente la velocidad para evitar dañar la carga o, peor, perder el control del tráiler. El vehículo detrás redujo su velocidad exactamente en la misma proporción. La distancia entre nosotros permanecía idéntica, como si estuviéramos conectados por una cuerda invisible de longitud fija. Mi mente comenzaba a acelerar, considerando opciones, evaluando la situación con la parte reptiliana del cerebro que se activa ante amenazas. Podía detenerme, confrontar directamente a quien fuera que estuviera siguiéndome. Podía intentar acelerar, aunque en este terreno irregular sería arriesgado con un tráiler cargado. O podía continuar, ver hasta dónde llegaba esto, confiando en que eventualmente el seguidor se cansaría de este juego absurdo y daría la vuelta. Opté por la tercera opción, aunque cada fibra de mi ser gritaba que era la decisión equivocada. El camino de terracería se adentraba en el desierto durante varios kilómetros antes de llegar a las ruinas de lo que alguna vez fue San Ezequiel, un pueblo minero que prosperó brevemente a principios del siglo XX antes de que las vetas de plata se agotaran y todos se marcharan, dejando solo estructuras de adobe desmoronándose bajo el sol implacable. Yo había pasado por ahí una vez, años atrás, por simple curiosidad, y la desolación del lugar me había afectado profundamente. Había algo profundamente melancólico en esas paredes que alguna vez albergaron vidas, sueños, tragedias cotidianas, ahora reducidas a montículos de barro seco y vigas de madera podrida. Pero más que melancólico, había sido inquietante. Incluso en pleno día, San Ezequiel emanaba una sensación de observación, como si los fantasmas de quienes murieron allí, ya fuera por enfermedad, accidentes mineros o simplemente por la dureza de la existencia en el desierto, nunca se hubieran marchado realmente. La idea de acercarme a ese lugar en plena noche, perseguido por un vehículo desconocido, cuyas intenciones eran completamente opacas, llenaba mi estómago con un frío líquido que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Pero seguía conduciendo, casi en piloto automático, mis ojos dividiendo su atención entre el camino irregular, iluminado por mis faros, y los faros que me seguían.
constantes, pulsantes, hipnóticos en su persistencia. Fue entonces cuando escuché la voz en la radio que había apagado hacía kilómetros, que no debería estar funcionando en absoluto. Una voz distorsionada, atravesada por capas de estática, pero inequívocamente humana, inequívocamente dirigida a mí. Continúa conduciendo, Rafael. Mi nombre. Había dicho mi nombre. El frío en mi estómago se convirtió en hielo glacial que se expandió por todo mi cuerpo. Mis manos temblaban ahora visiblemente sobre el volante. Continúa hasta San Ezequiel. Hay algo que necesitas ver. Algo que te espera desde hace mucho tiempo. La voz era andrógina, imposible de identificar como masculina o femenina, joven o vieja. Tenía una cualidad intemporal, antigua, como si viniera no solo de lejos en el espacio, sino también en el tiempo. ¿Quién eres? Mi propia voz sonó extraña en la cabina, quebrada, más aguda de lo normal. ¿Qué quieres? Pero la radio solo emitió estática en respuesta. Ese siseo blanco y vacío que parecía burlarse de mi pregunta. Extendí una mano temblorosa hacia la radio, verificando que efectivamente estuviera apagada. El botón estaba en posición de off, el indicador luminoso oscuro. Y sin embargo, la estática continuaba fluyendo de los altavoces, un sonido que parecía llenar no solo la cabina, sino el universo entero, como si el cosmos mismo se hubiera sintonizado en esa frecuencia de vacío. Mi mente luchaba por encontrar explicaciones racionales, aferrándose desesperadamente a cualquier lógica que pudiera devolverme la sensación de control, de comprensión. Interferencia electromagnética, algún tipo de transmisor pirata, un mal funcionamiento eléctrico en el tráiler, cualquier cosa menos aceptar la realidad que se estaba desarrollando a mi alrededor con la inevitabilidad de una pesadilla. Pero las explicaciones racionales se sentían cada vez más débiles, más insustanciales, ante la evidencia acumulativa de que algo fundamentalmente imposible estaba sucediendo. El camino se hacía más estrecho, más traicionero, bordeado ahora por formaciones rocosas que proyectaban sombras grotescas bajo mis faros. Algunas de esas formaciones tenían formas casi humanas, figuras encorvadas que parecían observar mi paso con interés silencioso. Sabía que eran solo rocas, erosión caprichosa del viento y el tiempo, pero en mi estado de hipervigilancia, cada sombra se convertía en una presencia potencial, cada forma indefinida en una amenaza latente. Los faros detrás de mí continuaban su seguimiento implacable, y ahora podía jurar que estaban más cerca, que la distancia se había reducido gradualmente sin que yo lo notara conscientemente hasta este momento. Tal vez 50 metros ahora, tal vez menos. Lo suficientemente cerca como para que pudiera discernir algunos detalles del vehículo en mi espejo retrovisor. Pero lo que vi no tenía sentido. El vehículo parecía cambiar, no constantemente, sino en parpadeos, como una imagen que alternara entre diferentes canales de televisión. A veces parecía ser un camión viejo de los años 40 o 50, con esos faros redondos montados arriba del parachoques. Otras veces parecía ser un sedán moderno, tal vez de los 90, y ocasionalmente, en destellos que duraban apenas fracciones de segundo, no parecía ser ningún vehículo reconocible en absoluto, sino algo más orgánico, algo que se movía con ondulaciones que ninguna máquina debería tener. Cerré los ojos con fuerza por un momento, contando hasta 5, respirando profundamente. Cuando los abrí nuevamente, el vehículo había estabilizado en la forma de una pick-up antigua, aunque algo en su silueta seguía siendo levemente incorrecto, desproporcionado. Como una fotografía ligeramente distorsionada, las ruinas de San Ezequiel comenzaron a materializarse en la periferia de mis faros, primero como sombras más sólidas que las rocas circundantes, luego como estructuras definidas,
paredes de adobe erosionadas que alguna vez fueron hogares, una iglesia con el campanario parcialmente colapsado, lo que parecía ser los restos de la oficina de la mina, su fachada todavía mostrando trazos de pintura descolorida. El pueblo estaba dispuesto en una calle principal irregular con edificios a ambos lados, y el camino de terracería me conducía directamente hacia su centro, como si fuera una arteria que alimentaba el corazón muerto de este lugar olvidado. No quería detenerme. Cada instinto que poseía gritaba que continuara adelante, atravesar el pueblo y salir por el otro lado, volver eventualmente a la carretera federal y dejar todo esto atrás como un mal sueño inducido por el cansancio. Pero el camino se estrechaba considerablemente entre los edificios, y no estaba seguro de que el tráiler pudiera pasar sin quedar atrapado. Además, algo más me detenía, algo más allá del miedo o la lógica. Era esa curiosidad oscura que mencioné antes, esa parte de mí que necesitaba saber, que necesitaba entender qué estaba sucediendo, incluso si ese conocimiento venía con un precio terrible. Detuve el tráiler en lo que alguna vez fue la plaza central del pueblo, un espacio abierto donde aún se distinguían los restos de una fuente de piedra, ahora seca y agrietada, llena de arena y detritos. Apagué el motor y el silencio que siguió fue absoluto, opresivo, como si me hubiera sumergido repentinamente en agua profunda. Podía escuchar mi propia respiración, acelerada y superficial, el bombeo de mi sangre en mis oídos. Los faros del vehículo que me había seguido se detuvieron también, posicionándose aproximadamente a 20 metros detrás de mí, sus luces iluminando la parte trasera de mi tráiler e infiltrándose por mi parabrisas trasero, proyectando sombras largas y distorsionadas dentro de mi cabina. Durante varios minutos no sucedió nada. Solo esperé, mis manos todavía agarrando el volante aunque el motor estuviera apagado, mi cuerpo tenso como un resorte comprimido. Esperé que la puerta del otro vehículo se abriera, que alguien saliera, que se revelara la identidad de quien había orquestado este encuentro extraño. Pero nada. Los faros permanecían encendidos, el motor del otro vehículo en marcha, juzgando por un ronroneo bajo que apenas podía distinguir sobre el silencio circundante. Era como si el conductor estuviera esperando que yo hiciera el primer movimiento, que yo tomara la iniciativa en este baile macabro. Finalmente, con manos que temblaban tanto que apenas podía coordinar el movimiento, alcancé la linterna que guardaba en el compartimento lateral, una Maglite pesada de metal que también servía como arma improvisada si la situación lo requería. El peso sólido de la linterna en mi mano me proporcionó un pequeño consuelo, una ilusión de control en una situación que claramente había escapado de cualquier parámetro normal. Respiré profundamente varias veces, preparándome mentalmente, y luego abrí la puerta de la cabina. El aire nocturno del desierto me golpeó inmediatamente, más frío de lo que esperaba, con ese tipo de frío seco que penetra los huesos. Pero había algo más en el aire, algo que no era temperatura ni humedad, sino una cualidad más sutil, más perturbadora. El aire se sentía cargado, eléctrico, como momentos antes de una tormenta eléctrica, aunque el cielo arriba estaba despejado, repleto de estrellas más brillantes y numerosas de lo que jamás se ve en la ciudad. La Vía Láctea era una cicatriz luminosa, atravesando el negro absoluto del firmamento. Bajé del tráiler, mis botas crujiendo sobre la arena y la grava suelta, un sonido que parecía atronador en el silencio. Apunté mi linterna hacia el vehículo detrás de mí, intentando ver más allá del resplandor de sus faros. La luz de mi linterna parecía ser absorbida antes de alcanzar su objetivo, como si el espacio entre nosotros estuviera lleno de alguna sustancia que tragaba la iluminación.
pero pude distinguir suficiente para confirmar que era, definitivamente, una pick-up vieja, tal vez de los años 50, con una cabina de un solo compartimento y una caja de carga oxidada. El parabrisas estaba demasiado oscuro, demasiado reflectivo, como para distinguir si había alguien dentro. «¿Hola?» Mi voz sonó patética, débil, tragada por la vastedad del desierto circundante. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» Ninguna respuesta. Solo el sonido del motor de la pick-up, constante, imperturbable. Di un paso tentativo hacia el vehículo, mi linterna temblando en mi mano, proyectando un círculo de luz inestable. Otro paso. La distancia se sentía elástica, como si cada movimiento hacia adelante fuera compensado por alguna fuerza invisible que mantenía la separación constante. Pero eso era imposible. Era mi percepción, mi miedo distorsionando la realidad. Cuando estaba aproximadamente a 10 metros de la pick-up, sus faros se apagaron abruptamente. La súbita oscuridad fue tan completa, tan absoluta, que me tambaleé, momentáneamente ciego, mi cerebro luchando por adaptarse a la ausencia de luz. Solo quedaba mi linterna, un cono patético de iluminación que parecía ridículamente inadecuado ante la inmensidad de la negrura circundante. Y entonces, en esa oscuridad, escuché pasos. No el crujido de botas sobre grava como los míos, sino algo más pesado, más arrastrado, como si alguien caminara con extrema dificultad, o como si caminara sobre articulaciones que no funcionaban correctamente. Apunté mi linterna frenéticamente hacia la dirección del sonido, el haz de luz danzando errático. Y por un momento, solo un momento, capturé algo en la periferia de la iluminación, una figura, alta, demasiado alta para ser proporcional, con extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones que se doblaban en ángulos que la anatomía humana no permitía. La visión duró apenas un segundo antes de que la figura se moviera fuera del alcance de mi luz, con una velocidad imposible. Pero ese segundo fue suficiente para grabar la imagen en mi cerebro con la permanencia de un hierro candente. Retrocedí instintivamente, tropezando con mis propios pies, cayendo pesadamente sobre mi espalda en la arena. El impacto expulsó el aire de mis pulmones, y por un momento estuve completamente vulnerable, mirando el cielo estrellado mientras intentaba recuperar el aliento. La linterna había salido volando de mi mano, rodando varios metros y apuntando ahora hacia las ruinas de la iglesia, iluminando su entrada oscura como una boca abierta. Me forcé a levantarme, cada músculo protestando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Necesitaba recuperar la linterna. Necesitaba volver al tráiler. Necesitaba salir de aquí con cada fibra de mi ser. Pero cuando me moví hacia donde había caído la linterna, algo me detuvo. Una voz. No desde la radio esta vez, sino desde las ruinas de la iglesia, amplificada de alguna manera por la acústica de las paredes de adobe, resonando con ecos múltiples que la hacían sonar como si varias personas hablaran al unísono, pero levemente desfasadas. «Rafael, has venido. Finalmente has venido». Era la misma voz de la radio, esa calidad andrógina y atemporal, pero ahora más clara, más presente. Tu padre te envió aquí. Él sabía que eventualmente encontrarías el camino, que la carretera te guiaría cuando estuvieras listo, cuando la deuda necesitara ser saldada. «¿Qué deuda?», grité, mi voz quebrándose. «No le debo nada a nadie. Mi padre murió hace 5 años. Déjame en paz». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí sabía que estaba mintiendo, no a quien hablaba, sino a mí mismo. Había algo que había estado enterrado en mi memoria, algo que había elegido olvidar, porque recordarlo era demasiado doloroso, demasiado complicado. Los recuerdos comenzaron a filtrarse, al principio lentamente, luego con la fuerza de una presa rota.
Mi padre, en sus últimos años, había comenzado a hablar sobre una noche específica que había ocurrido antes de que yo naciera. Una noche en esta misma carretera, en este mismo tramo del desierto de Coahuila. Él conducía de vuelta a casa después de una entrega, cansado, distraído. Llovía, algo raro en el desierto pero no imposible, y la visibilidad era terrible. Había visto algo en el camino, o pensó que había visto algo, una figura parada en medio del asfalto. Había frenado, pero no lo suficientemente rápido, o tal vez la figura se había movido hacia él, deliberadamente, buscando el impacto. El golpe había sido seco, inequívoco. Mi padre había detenido el tráiler, había salido bajo la lluvia, esperando encontrar un cuerpo, esperando tener que llamar a la policía, esperando que su vida cambiara irrevocablemente por este accidente. Pero no había nada, ningún cuerpo, ninguna evidencia de impacto en el tráiler, solo la lluvia cayendo implacable y la carretera vacía extendiéndose en ambas direcciones. Se había convencido a sí mismo de que no había pasado nada, que había sido un efecto de la lluvia y la fatiga, una alucinación momentánea. Y había continuado conduciendo, había llegado a casa, había abrazado a mi madre embarazada de mí y había enterrado el incidente en algún rincón oscuro de su mente. Pero los años siguientes habían sido marcados por una serie de tragedias pequeñas, pero acumulativas. Accidentes menores que no deberían haber sucedido, cargas perdidas, problemas mecánicos inexplicables. Y siempre, en las noches cuando conducía solo, la sensación de ser seguido, de ser observado, de que algo lo esperaba en alguna carretera futura, paciente, inexorable. Él nunca me había contado todos los detalles, solo fragmentos en conversaciones tardías, cuando el alcohol había aflojado su lengua y la oscuridad lo hacía más honesto. Y yo había descartado sus historias como paranoia, como el deterioro mental de un hombre envejeciendo. Ahora me daba cuenta de que había sido mucho más que eso. La deuda de tu padre se convirtió en tu deuda, Rafael. La voz desde la iglesia continuaba, paciente, casi amable en su inevitabilidad. Esa es la manera de las cosas. Lo que se debe a la carretera debe ser pagado, eventualmente, en una forma u otra. Tu padre lo sabía. Por eso te advirtió, por eso te preparó. No para evitar este momento, sino para que estuvieras listo cuando llegara. Me forcé a caminar hacia mi linterna, recogiendo el peso familiar del metal con dedos entumecidos. Apunté el haz de luz directamente hacia la entrada de la iglesia, penetrando la oscuridad de su interior. Las paredes internas estaban parcialmente colapsadas, vigas de madera podrida cruzando el espacio como costillas rotas. Había bancas volcadas, su madera carcomida por décadas de exposición a los elementos. Y al fondo, donde alguna vez estuvo el altar, había algo, una silueta, inmóvil, esperando. Ven, Rafael, entra. Es hora de completar el círculo. Es hora de entender lo que realmente sucedió esa noche, lo que tu padre realmente golpeó en la carretera. La voz emanaba de esa silueta ahora, no resonando por las paredes, sino proyectándose directamente, clara y terrible en su claridad. Cada instinto de supervivencia que poseía gritaba que corriera, que volviera al tráiler, que intentara escapar por cualquier medio necesario. Pero sabía, con la certeza de algo programado en mi ADN, que no podía huir de esto, que había sido guiado aquí por fuerzas que operaban en dimensiones que mi mente consciente apenas podía comprender, que este momento había sido inevitable desde el día de mi nacimiento, tal vez desde mucho antes, desde esa noche lluviosa cuando mi padre había sentido el impacto, pero no había encontrado ningún cuerpo. Caminé hacia la iglesia. Cada paso requería un esfuerzo consciente, como si estuviera atravesando agua espesa, como si la realidad misma se resistiera a mi avance.
La entrada estaba enmarcada por lo que alguna vez fueron puertas de madera maciza, ahora reducidas a fragmentos colgando de bisagras oxidadas. Crucé el umbral, y la temperatura descendió inmediatamente varios grados. Mi aliento se volvió visible, pequeñas nubes de condensación en el aire helado. El interior de la iglesia era más grande de lo que parecía desde afuera, con el techo parcialmente abierto, revelando las estrellas arriba, pero de alguna manera la luz estelar no penetraba realmente el espacio, como si la oscuridad aquí fuera de una calidad diferente, más sustancial. Mi linterna proyectaba un cono de luz que parecía volverse más débil con cada paso, como si la batería se estuviera agotando, aunque sabía que había cambiado las baterías apenas esa mañana. La silueta al fondo se volvió más definida a medida que me acercaba. Era humanoide, pero solo vagamente. Tenía la forma general de una persona parada, pero sus proporciones eran incorrectas, estiradas verticalmente, con brazos que colgaban demasiado bajo y una cabeza que parecía levemente demasiado grande, levemente demasiado angulosa. Y emanaba algo, no luz exactamente sino su opuesto, como si fuera un pozo gravitacional para la iluminación, absorbiendo cualquier fotón que se aventurara demasiado cerca. ¿Qué eres? Las palabras salieron de mi garganta apenas más fuertes que un susurro. Soy lo que tu padre golpeó. Soy lo que quedó. Soy la deuda sin pagar. La silueta no tenía boca visible, pero la voz emanaba de ella de todas formas, vibrando en el aire, en las paredes, en mi propio cráneo. Soy la memoria de una vida interrumpida, de un destino alterado. Tu padre no se detuvo porque no quería saber la verdad. Yo era alguien, Rafael. Tenía un nombre. Tenía una familia esperándome. Y en un instante de distracción, de cansancio, de negligencia humana simple y comprensible, todo eso terminó. Y nadie nunca supo. Nunca se encontró un cuerpo, porque la carretera me reclamó. Me convertí en parte de ella. Parte de la oscuridad que todos ustedes atraviesan noche tras noche, llevando sus cargas, persiguiendo sus destinos, sin pensar en aquellos que quedaron atrás. Las palabras golpeaban como martillazos, cada una revelando capas de verdad que yo había estado desesperado por evitar. Mi padre había mentido, había golpeado a alguien y había huido. Había llevado esa culpa por décadas, había dejado que carcomiera su alma lentamente, y ahora esa deuda había pasado a mí, su hijo, su heredero en el oficio, y aparentemente también en las consecuencias de sus acciones. No fue mi culpa, dije débilmente, sabiendo incluso mientras lo decía que era un argumento inútil. Yo no estaba ni siquiera vivo cuando eso sucedió. La culpa no opera según tales distinciones lineales, Rafael. La culpa es como una mancha de aceite. Se extiende, se filtra, contamina. Tu padre murió sin pagar su deuda, sin siquiera reconocerla completamente, así que la carretera esperó. Esperó hasta que su hijo estuviera listo. Esperó hasta que tú condujeras por estos mismos caminos, llevaras las mismas cargas, vivieras la misma vida, y ahora aquí estás. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió como un gemido desesperado. ¿Qué necesitas para que esto termine? La silueta pareció considerar esto, aunque era imposible leer cualquier expresión en esa cara sin rasgos definidos. Reconocimiento. Eso es todo lo que cualquier fantasma realmente desea. Ser recordado, ser reconocido, ser confirmado como algo que existió, que importó, que no debería haber sido olvidado tan fácilmente. Tu padre nunca regresó, nunca buscó, nunca admitió lo que había hecho, pero tú puedes. Tú estás aquí ahora, voluntariamente o no, y puedes dar testimonio, puedes llevar la historia, puedes asegurar que lo que sucedió esa noche no sea simplemente borrado de la existencia, como si nunca hubiera importado. Sentí lágrimas comenzando a formarse en mis ojos, una combinación de miedo, pena y algo más profundo, más complejo, culpa heredada, vergüenza vicaria.
el peso aplastante de secretos mantenidos demasiado tiempo. «¿Cuál era tu nombre?», pregunté, mi voz quebrándose. «Si voy a recordarte, si voy a llevar tu historia, necesito saber tu nombre». Hubo un largo silencio, tan largo que comencé a pensar que la entidad no respondería, que tal vez la pregunta misma estaba más allá de su capacidad de contestar después de tantos años de existencia disuelta. Pero entonces, finalmente, la voz regresó, más suave ahora, casi humana en su cualidad. «Martín». Mi nombre era Martín Elizondo. Tenía 32 años. Dejé una esposa y 2 hijos. Estaba caminando de vuelta a casa después de que mi vehículo se descompusiera. Era una noche de lluvia en 1987 y un tráiler conducido por un hombre llamado Roberto Morales me golpeó y nunca se detuvo. Roberto Morales, mi padre. Escuchar su nombre en este contexto, vinculado a esta tragedia olvidada, me hizo sentir físicamente enfermo. Quise negar, quise insistir en que había algún error, alguna confusión, pero sabía que era verdad. Podía sentir la verdad de ello resonando en algún nivel profundo, conectándose con fragmentos de conversaciones tardías, con la forma en que mi padre había vivido sus últimos años, perseguido por algo que nunca nombró completamente, pero que siempre estuvo presente. «Lo siento», dije, y las palabras se sentían terriblemente inadecuadas, risibles en su insuficiencia ante la magnitud de lo que había sido robado, de las vidas alteradas irreparablemente. «No puedo deshacer lo que él hizo. No puedo devolverte la vida, pero te juro por todo lo que soy que tu historia no será olvidada». Martín Elizondo, 32 años, esposo, padre, una vida que importó, una muerte que no debería haber sido ignorada. La silueta pareció vibrar, su forma volviéndose menos sólida, más translúcida. La temperatura en la iglesia comenzó a normalizarse gradualmente. «Eso es suficiente», dijo la voz, ahora definitivamente más débil, como si viniera de una distancia creciente. «El reconocimiento es suficiente. La deuda está saldada, no porque hayas pagado, sino porque has presenciado. La carretera libera su reclamo. Vive tu vida, Rafael Morales. Conduce tus rutas. Pero recuerda, siempre recuerda que cada carretera está construida sobre historias, algunas recordadas, muchas olvidadas. No añadas más fantasmas al asfalto. No conviertas a otros en lo que yo me convertí». Y entonces la silueta se desvaneció completamente, disolviéndose en el aire como humo en una brisa fuerte. La oscuridad en la iglesia retrocedió, permitiendo que la luz estelar penetrara realmente el espacio por primera vez. Mi linterna recuperó su brillo completo. El frío sobrenatural desapareció, reemplazado por la temperatura normal del desierto nocturno, y me quedé solo en las ruinas, temblando, llorando, procesando un trauma que no era mío, pero que había heredado de todas formas. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en ese espacio entre lo mundano y lo imposible. Eventualmente, mis piernas me llevaron de vuelta afuera, de regreso a la plaza donde mi tráiler esperaba. La pick-up antigua había desaparecido, dejando solo marcas de neumáticos en la arena que ya comenzaban a ser borradas por el viento nocturno. El cielo oriental mostraba los primeros indicios de un amanecer inminente, una línea tenue de gris más claro contra el negro. Subí a la cabina, mis movimientos mecánicos, automáticos. Encendí el motor, sintiendo la vibración familiar del diésel cobrando vida. La radio funcionaba normalmente ahora, captando una estación lejana que transmitía música norteña, acordes alegres que parecían venir de un universo completamente diferente al que yo acababa de experimentar. Conduje de vuelta al camino de terracería, luego a la carretera federal, reincorporándome al flujo normal de tráfico matutino que comenzaba a despertar mientras el sol ascendía sobre el horizonte del desierto.
Completé la entrega en Chihuahua como estaba programado. Firmé los papeles. Intercambié bromas forzadas con el supervisor de almacén. Actué como si nada extraordinario hubiera sucedido, pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no veía la carretera solo como una herramienta económica, una superficie para transportar mercancías de un punto a otro. Ahora la veía como lo que realmente era, un palimpsesto de historias, capas sobre capas de vidas vividas, tragedias olvidadas, secretos enterrados bajo el asfalto. Investigué después, por supuesto. Encontré registros en archivos periodísticos de 1987 sobre un hombre llamado Martín Elizondo, que había desaparecido en el desierto de Coahuila. Su familia había buscado por meses. Nunca se encontró el cuerpo. El caso eventualmente se cerró como desaparecido, presuntamente muerto. Su esposa había seguido viviendo, criando sola a 2 niños que ahora serían adultos de edad similar a la mía. Encontré su tumba, una lápida simbólica en un cementerio de un pueblo pequeño, con flores frescas que alguien todavía dejaba regularmente décadas después. Dejé mi propia ofrenda allí, flores, y una nota que simplemente decía: Martín Elizondo. Tu historia fue recordada. Descansa en paz. No sé si eso significó algo para quien dejaba las otras flores regularmente, probablemente su esposa viuda o sus hijos adultos, pero significó algo para mí. Era el cierre de un círculo que había comenzado antes de mi nacimiento, una deuda que había heredado no por elección, sino por el simple hecho de ser el hijo de mi padre, de seguir sus pasos en este oficio solitario de atravesar la oscuridad, transportando las necesidades del mundo. Sigo conduciendo. Sigo tomando rutas por el desierto de Coahuila y más allá, pero ahora conduzco diferente, más consciente, más cuidadoso, más respetuoso de cada sombra en el camino, de cada figura indistinta en la distancia, porque sé que la carretera recuerda, que tiene su propia memoria, su propia contabilidad de deudas y pagos, y que todos nosotros, cada conductor que atraviesa la noche persiguiendo destinos y cumpliendo entregas, somos parte de una historia mucho más grande, mucho más oscura de lo que generalmente admitimos. A veces, en noches particularmente oscuras, todavía veo faros en mi espejo retrovisor que se mantienen a distancia constante, sin importar cuánto acelere o reduzca la velocidad. Pero ya no me asustan. Ahora los reconozco por lo que son: recordatorios. Testimonios de vidas que tocaron la carretera y dejaron sus impresiones en ella, impresas en el asfalto como fósiles en piedra sedimentaria. La carretera nos lleva a todos eventualmente, algunos literalmente, en su superficie física, otros metafóricamente, en las historias que acumulamos kilómetro tras kilómetro, noche tras noche. Mi padre murió sin pagar su deuda completamente, pero yo la pagué por él. No con mi vida, que temo era lo que originalmente se había previsto, sino con mi testimonio, con mi disposición a enfrentar la verdad incómoda de lo que había sucedido y asegurar que no fuera olvidada. Eso fue suficiente, por ahora. Pero me pregunto a veces qué otras deudas estoy acumulando sin saberlo, qué encuentros futuros me esperan en carreteras que todavía no he viajado, qué fantasmas aguardan pacientemente su momento de reconocimiento. Porque esa es la verdad sobre conducir de noche por el corazón del desierto mexicano. Nunca estás realmente solo. Los muertos viajan con nosotros, invisibles pero presentes, sus historias tejidas en la textura misma del paisaje que atravesamos sin pensar. Y de vez en cuando las condiciones son correctas, cuando las deudas pesan suficientemente, cuando el cosmos se alinea de manera particular, esas historias se manifiestan. Los muertos hablan y los vivos deben escuchar. He compartido esta historia contigo ahora, quien sea que estés leyendo esto.
en la esperanza de que si alguna vez te encuentras conduciendo de noche por carreteras solitarias, si alguna vez sientes que algo te sigue sin razón aparente, si alguna vez escuchas voces en radios que deberían estar apagadas, recuerdes que hay más en juego que simplemente llegar a tu destino. Hay testimonios que dar, reconocimientos que hacer, deudas que saldar, ya sean tuyas o heredadas de aquellos que vinieron antes. La carretera nunca olvida, y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido el escalofrío del reconocimiento de verdades más profundas, te invito a suscribirte a este canal. Comparte en los comentarios si alguna vez has experimentado algo inexplicable en la carretera, si has sentido presencias observándote desde la oscuridad del desierto, si has visto cosas que desafían explicación racional. Queremos escuchar tus historias, porque cada testimonio añade otra capa a la comprensión colectiva de lo que realmente sucede cuando atravesamos esos espacios liminales entre civilización y vacío, entre vida y muerte, entre lo conocido y lo eternamente misterioso. Y dinos, ¿desde dónde nos estás leyendo esta noche? ¿Estás en la seguridad de tu hogar o tal vez estás en la carretera tú mismo, tomando un descanso en alguna parada desolada, sintiendo quizás que alguien observa desde las sombras más allá del alcance de las luces del estacionamiento? Déjanos saber. Porque en compartir estas experiencias, en reconocer las historias que otros prefieren olvidar, participamos en mantener viva la memoria de aquellos que la carretera ha reclamado. Y tal vez, solo tal vez, en ese acto de recordar, encontramos protección contra convertirnos nosotros mismos en las próximas historias olvidadas, en los próximos fantasmas aguardando reconocimiento en el interminable asfalto de la noche mexicana.